Hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano, bienvenidos a tu canal. En esta oportunidad vamos a trabajar esta mochila y lo prometido es deuda. Recuerden que les había dicho que poco a poco les voy a ir enseñando el tema de lo de la mochila. Entonces vamos a empezar por acá, por esta base, y vamos a trabajar solamente dos colores. Espero que les guste este proyecto. Agradezco mucho sus suscripciones, sus likes, todo el amor y todo el cariño que me mandan día a día en sus comentarios. Iniciemos entonces. ¡Vamos! Inicio tejiendo la base de la mochila. En la descripción del video yo les voy a colocar el patrón de cómo ustedes van a desarrollar esta base. Sin embargo, les voy a explicar cómo iniciamos con el anillo mágico y vamos subiendo en cada vuelta 8 puntos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Van a aplicar en cada vuelta la tabla del 8. Primera vuelta 8, segunda 16, tercera 24, 32 y así sucesivamente. En esta base yo tengo tejidas 21 vueltas, o sea 168 puntos. Después de que tengo tejida estas 168 puntos de acá, para subir la mochila empezamos a tejer los 168 puntos sin aumento. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este punto que vamos a trabajar en esta mochila es la técnica de cómo se elaboran las mochilas guayú, porque hay otras técnicas que las tejen otras etnias que es diferente a esta técnica. Entonces nos vamos a concentrar en esta técnica y vamos a desarrollar esta mochila. Empecemos entonces con unos 5 o 6 vueltas de la base, ya después sigo con las 21 vueltas subiendo la mochila y ya posteriormente les voy a explicar cómo van a desarrollar el diseño. Aquí tengo un patrón gráfico, yo les voy a compartir uno más pequeño porque en el escáner no cabe este tamaño. Y en esta parte de acá es la parte de la literatura para que ustedes también lo tengan absolutamente claro y tejan a través de estos dos patrones y así nunca se van a equivocar y siempre les va a quedar las bases de las mochilas perfectamente bien elaboradas. Estos dos patrones yo se los voy a compartir en un documento de PDF. Iniciamos entonces. Primera vuelta. Tejemos un anillo mágico y montamos 8 medio puntos. Este símbolo de esta X es medio punto, recuerden. Entonces ustedes vienen acá a este patrón y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, aquí en esta primera vuelta están los 8 medio puntos. Segunda vuelta, 16 medio puntos. Dice que en cada medio punto yo voy a tener, en cada bucle, voy a tener un aumento. Entonces vienen acá y leen, esta es la segunda vuelta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 medio puntos. Tercera vuelta, noten que siempre estamos aumentando en cada vuelta 8 puntos. Tercera vuelta, 24 medio puntos. ¿Cómo la van a tejer? Van a tejer un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. En esta tercera vuelta, si ustedes cuentan ahí vamos a tener los 24 medio puntos y así sucesivamente. En la cuarta vuelta entonces vamos a tener 32 medio puntos. Por eso es importante que siempre cuando inicien a tejer coloquen el separador. Entonces, ¿cómo van a distribuir estos 32 medio puntos en la cuarta vuelta? 2 medio puntos, un aumento. 2 medio puntos, un aumento.
hasta terminar la vuelta. En la quinta vuelta, 40 medio puntos. ¿Cómo la van a tejer? 3 medio puntos, un aumento. 3 medio puntos, un aumento. En esta sexta vuelta, ustedes ahí deben tener muchísimo cuidado, porque si siguen aumentando los medio puntos, digamos 1, 2, 3, 4, medio punto, entonces el diseño no les va a quedar redondo, sino que les va a quedar un octágono, les va a quedar así con puntas, miren. ¿Sí? Entonces aquí en esta sexta vuelta no los vamos a hacer seguidos, sino que los vamos a distribuir en toda la vuelta. En este caso pueden tejer 2 medio puntos, un aumento, 2 medio puntos, un aumento, 2 medio puntos, un aumento. En la séptima vuelta hacen lo mismo, aumentan los 8 medio puntos, pero que no les quede en el mismo punto de la vuelta de abajo el aumento. ¿Listo? Octava vuelta, 64 medio puntos, en la novena 72, así sucesivamente hasta que lleguen a la 21 vuelta, que serían 168 puntos. Esta es una mochila pequeña, recuerden. Entonces, en cada vuelta, ustedes van subiendo los 8 medio puntos. Y acá en el gráfico, ustedes los pueden ir coloreando con crayonas, con lo que tengan, para que se vayan dando cuenta cómo van a desarrollar el patrón para que les quede la base totalmente planita, sin que se les encoque y sin que se les vuelva un bolero. Si aplican esta técnica, no tenemos ningún problema, ni en hacer la base, ni en tejer la base, ni en tejer la mochila. Entonces ahora sí, iniciemos con la práctica. El hilo que voy a utilizar es el hilo macramé o el hilo crochet. El número de aguja es una aguja número 0, pero recuerden que el número de aguja también lo determino aquí, que me quede todo el hilo sobre el gancho. Entonces inicio elaborando el anillo mágico. Aquí tenemos una lazada y sobre este anillo mágico monto los 8 medio puntos. Esta mochila toda se trabaja con medio puntos, ¿sí? Entonces montamos los 8 medio puntos. Ahí llevo 3, 4, 5. Les recomiendo que ustedes tejan cuando están iniciando a aprender a tejer, lo hagan con hilos claritos, no con hilos oscuros, porque les es más difícil mirar esta parte de acá arriba que se llaman los bucles. Entonces aquí voy contando, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí, cierro, aquí cierro y aquí tejo un nudo deslizado, ahí ya. Entonces, para hacer el primer aumento, tomo la parte de atrás, mire que el bucle tiene 2 hilos, ¿cierto? Tomo la parte de atrás y ahí tejo el primer medio punto. Acá lo marco y sé que este es el primer punto de la segunda vuelta. En este mismo punto tejo un aumento. Luego en el segundo punto tejo 1 y un aumento. En el tercer punto tejo 1 y un aumento. Y así sucesivamente hasta que llegue acá tendré 16 puntos, ¿cierto? Ya tengo los 16 puntos, entonces quito el separador y sigo tejiendo. El primero lo tejo con un medio punto y lo marco nuevamente. Ahora, ¿qué hago en el segundo punto? Un aumento.
Un aumento significa que en este mismo punto tejo 2 medio puntos, entonces ahí tengo un aumento. El otro lo tejo normal, digamos, un medio punto, y en el otro un aumento. Así hasta terminar la vuelta. Aquí un medio punto y en el de al lado un aumento. Aquí ya tengo 24 puntos, o sea, recuerden, son 8, 16, 24. Esta es la tercera vuelta, ¿cierto? En la cuarta vuelta tejo entonces 1 y recuerden, siempre lo marco. Después tejo otro al lado, miren, aquí tejo otro, y en el tercer punto un aumento, ¿sí? Así hasta terminar la vuelta. O sea, tejo uno, después otro y aquí un aumento, ¿sí? Bueno, ya terminamos la vuelta con 32 puntos. Aquí ya terminé la cuarta vuelta. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, que es muy importante? Siempre ustedes tejen el primer medio punto y lo marcan. Y en todas las vueltas deben ir aumentando 8 puntos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 32 puntos. Tengo que aumentar 8 puntos en toda esta vuelta. Entonces, ¿cómo lo hago? Tejo 1, 2 y 3 y hago un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Ahí aumento en esta vuelta los 8 puntos. Pero lo que sí les digo que deben tener muy en cuenta es que, por ejemplo, en la sexta vuelta, el aumento no lo hagan en el mismo punto, porque si lo hacen en el mismo punto no les va a quedar un círculo, sino que les va a quedar un octágono. Esa es la clave para que les quede un círculo. Y la otra clave es que en cada vuelta deben aumentar los 8 puntos. Por eso les digo yo que en la 21ª vuelta, si ustedes multiplican 21 por 8, les da 168 puntos, que es el tejido que tengo aquí. Eso es clave, importantísimo. Entonces, vamos a subir esta mochila. ¿Cómo hago yo para saber que hay 168 puntos? Cuenta estos bucles. Mire, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 168. Hasta llegar acá. Bueno, entonces ya tejimos la primera parte del video, que sería la base de la mochila. Nos estaremos viendo en la segunda parte. Espero que me hayan entendido perfectamente bien. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me escriben. Estoy atenta a sus comentarios, a sus likes y a sus suscripciones. Un abrazo, se les quiere mucho, chao.